Manari, la verdad que bienvenida, es un placer para nosotros conocer la experiencia de la tarea que están realizando por varios motivos. Primero porque sos una persona que se ha formado en nuestra universidad pública, tiene vinculación con actividades territoriales y además vinculada también con el cuidado del medio ambiente en un área específica. Desandemos el camino, originaria de Moldes, estudiante de la universidad, pero además capacitada de manera internacional. Todo ese recorrido para nosotros es interesante que lo compartas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, yo soy de Coronel Moldes, estudié aquí biología en la Universidad de Río Cuarto. Posteriormente hice un máster en ecología en Brasil y cuando terminé volví a principios del año pasado para continuar formándome acá y realizando mi trabajo aquí. Y en ese contexto de recorrido profesional, mientras tanto, te fuiste vinculando con una actividad que nos interesa mucho porque tenemos que empezar a tomar conciencia de esos temas, es el bosque nativo, y en ese accionar estás vinculada con una experiencia muy interesante que queremos compartir. Sí, bueno, eso fue como mi primera actividad profesional. Apenas me recibí aquí en Río Cuarto, surge la inquietud de una propietaria de un campo que tiene un monte de 100 hectáreas de bosque, donde ella me pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? ¿De qué se trata? O sea, ella desde su desconocimiento, yo lo visité y me di cuenta que bueno, era un monte de espinal. Esto está ubicado al sur de la provincia de Córdoba, en la zona rural de las Acequias. Esto fue 2016 y desde ese momento, bueno, charlamos la posibilidad de comenzar a restaurar ese lugar, viendo el valor de conservación que tenía y qué actividades había que realizar, porque bueno, como todos los bosques de espinal, corresponde a la ecorregión del espinal, la presión más grande que tienen los bosques aquí es que por estar en tierras planas y muy fértiles, sufrieron el avance de la frontera agrícola, entonces son parches que están muy aislados, muy fragmentados. Y además de eso, en particular Monte Alegre tiene la característica que tiene un avance grande de especies exóticas invasoras, olmo y siempreverde principalmente, entonces teníamos que hacer una tarea de restauración, no solamente definir el área de conservación, sino empezar a hacer tareas activas, digamos, para volver a recuperar la integridad de ese bosque. En ese accionar, me imagino, empiezan a componer, estructurar un grupo de trabajo que por suerte nos contaba fuera del micrófono, es muy activo y para poder hacerlo también hace falta financiamiento. Contanos por dónde va ese desarrollo de esa actividad. Bien. Bueno, hasta el año pasado la verdad el proyecto fue caminando muy lento con los recursos que tenía la familia propietaria de este lugar, entonces íbamos realizando acciones siempre constantes, nunca paramos, pero en diferentes grados de intensidad, digamos, dependiendo de esa disponibilidad. El año pasado pasó algo muy bueno, que fue que aplicamos a un fondo para proyectos de restauración en el mundo, no solamente de bosques, sino también de océanos, manglares, turberas, como de todos los ecosistemas. Bueno, y ganamos en la categoría de bosques, los únicos en el mundo que ganamos, entonces recibimos un fondo de dinero que nos permite empujar el proyecto hacia la implementación real de la reserva natural. Tomar como una estructura que le permita eso, después de este año, digamos, seguir caminando sin ese fondo y tener como cerrar el ciclo de sustentabilidad del proyecto. Entre todas esas cosas, lo que estamos realizando hoy, que se está construyendo, es un vivero de especies nativas. Algo muy bonito es que en los años, digamos, en los primeros años del proyecto, los árboles del espinal de Monte Alegre no tenían ni frutos ni semillas porque estaban sumamente degradados. El impacto de la vegetación exótica es básicamente asfixiarlos y, bueno, llevarlos hasta la muerte, ¿no? Entonces, al principio no teníamos frutos ni semillas y desde el año pasado podemos hacer recolección de frutos y semillas de Monte Alegre y en ese vivero que se está construyendo se están germinando los futuros plantines que se van a volver a replantar en el bosque. Entonces la idea es que inicialmente ese vivero va a ser para un abastecimiento interno del proyecto de reforestación y de restauración, pero en el futuro esperamos poder abastecer a otros proyectos o a otras demandas, digamos, de plantas nativas, que es algo que se necesita un montón y hay poca gente que se está dedicando a eso, hay pocos viveros. Y bueno, ir buscando la forma, digamos, de sumar como desde todos los lugares que necesite el proyecto para que camine y que nos trascienda como grupo humano. Hoy somos 10 personas que trabajamos, la asistencia técnica la hacemos con Ana Petersen, que es una ingeniera agrónoma, después están, bueno, los propietarios hacen toda la parte logística, hay un equipo que se encarga de la logística de campo en el control de exóticas, hay otro equipo que se encarga del vivero y otro equipo de las redes. La idea es como abrir siempre ese grupo y que puedan entrar y salir personas y que el proyecto siempre siga caminando y avanzando y agrandándose.
Conocerlo, de alguna manera, es una forma de colaborar y contribuir y difundir esta actividad. Pero por otro lado también lo que es muy interesante tiene que ver con esta experiencia que ustedes realizaron hace pocos días de hacer un recorrido, siempre respetando protocolos y todo lo demás, pero empezando a abrir esa experiencia a la comunidad. ¿Cómo les fue? Bueno, la verdad inicialmente fue una idea piloto, porque es una propuesta que no se había realizado antes en esta zona, entonces tuvimos todas las dudas al inicio de decir, vamos a lanzar una convocatoria a una salida ambiental en el Espinal, ¿qué recepción va a tener eso en la gente? Y bueno, la recepción fue increíble, más de 60 personas se interesaron. Obviamente no pudimos dejar que todo el mundo asista por la situación conocida, pero bueno, contamos con la presencia de casi 30 personas de diversas áreas, desde Córdoba capital, de pueblos de la zona rural de las acequias y gente de Río Cuarto y de ámbitos distintos como desde la universidad, estudiantes de biología, médicos, farmacéuticos, de otras ONGs o hasta amas de casa, o sea, fue como súper heterogéneo. Y la idea era hacer una salida de sensibilización sobre el bosque nativo. Hicimos una tarea práctica de control de especies exóticas, o sea, explicamos cuál es la importancia de erradicar estas especies. Por ahí es muy difícil al ser plantas, digamos, que la gente entienda lo dañinas que son. Yo siempre pongo el ejemplo de que si nosotros viéramos en la zona de Río Cuarto corriendo un elefante o una jirafa, nos parecería realmente raro, porque con los animales es más fácil de percibirlo. Con una planta es igual de raro y es igual de dañino traer una planta de Asia o de Europa o de América del Norte acá, pero como es una planta es difícil entenderlo, digamos, o ver el efecto que eso tiene. Entonces hicimos como todo este camino de contar de qué se trataba el proyecto, contar cuál es nuestra historia y hacer esta capacitación y la práctica de control, que para mí la mejor forma de aprender es haciendo, al margen de la teoría y de contar cómo es. Entonces la gente agarró el serrucho y se puso a hacer el control de exóticos con nosotros. Y bueno, fue una jornada hermosa, las devoluciones fueron súper lindas y la idea es un poco tratar de seguir trayendo esta propuesta a la comunidad de vamos al bosque, vamos a hacer esta tarea de restaurar nuestro ambiente y nuestra naturaleza y que la gente entienda la importancia que tienen los bosques en esta zona, porque básicamente nosotros creemos que la restauración ecológica no tiene sentido si no hay una restauración social por detrás, digamos. Si la gente no entiende o se apropia de los bosques como algo necesario para su vida, si tenemos en cuenta que lo único que necesitamos es agua limpia, aire limpio y tierra fértil, y para eso hay una máquina perfecta que es la naturaleza. No necesitamos crear otras cosas. Entonces, como que empecemos todos como sociedad a entender eso y a cuidarlo en consecuencia. Y bueno, un poco esa es la idea por detrás del proyecto y que la gente se apropie de este, es como un elemento de identidad cultural que se perdió en esta zona, porque hace tanto tiempo que ya no hay bosques de espinal acá que la gente no tiene idea qué era el paisaje que correspondía a esta tierra, digamos. Entonces, bueno, esos son como un poco las visiones de Monte Alegre y de nuestro equipo.